Ahí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Y ahora sí, comencemos. Buenos días, profesora. Somos el grupo 6 de controles estadísticos de datos. Integrantes, Jocelyn, Carolina Chichán y Eliana Tenorio. Control estadístico del proceso. Se denomina control estadístico de un proceso a la aplicación técnica y métodos estadísticos a la medición y análisis de los datos característicos de un proceso. Los datos y sus resultados son presentes en diferentes tipos de gráficos. A través de este procedimiento se pueden observar el comportamiento real del proceso, compararlo con las especificaciones del producto y actuar para corregir posibles desviaciones. También nos sirve para evaluar si la variación del proceso es debido a causas comunes o a causas extraordinarias. De una muestra se pueden ver definidos los parámetros a controlar. Se toman las mediciones y se obtienen fundamentalmente tres tipos de datos. El primero, medidas de valor central. Estos nos indican la tendencia promedio de la muestra. El segundo, medidas de dispersión. Estos nos dan una idea de la tendencia de la variabilidad de la muestra, es decir, del grado de dispersión de los valores de la muestra con respecto al valor central. Y la tercera, las medidas de capacidad del proceso. Estas engloban a las anteriores, indicándonos lo bueno o malo que es un proceso en relación a la fabricación. Los gráficos de control por variables y atributos, finalidad y técnica operativa. Los gráficos de control de shareware son básicamente de dos tipos: gráficos de control por variables y gráficos de control por atributos. Para uno de los gráficos de control existen dos situaciones diferentes. La A es cuando no existen valores especificados y la B cuando existen valores especificados. Se denominan por variables cuando las medidas pueden adoptar un intervalo continuo de valores. Por ejemplo, la longitud, el peso, la concentración, etc. Y se denomina por atributos cuando las medidas son adoptables o no son continuos. Por ejemplo, 3 tornillos defectuosos cada 100, 3 paradas en un mes en la fábrica, en una fábrica, 6 personas cada 300, etc. También está la técnica operativa para gráficos de control por variables. El gráfico más utilizado es el control de la medida y el recorrido. A continuación tenemos los pasos para hacerlo. El primer paso es recopilar información y decir sobre la población, muestra, valor a estudiar de la frecuencia. El segundo paso es tomar una muestra y calcular la media y el recorrido de cada subgrupo. El tercer paso, representar gráficamente los valores obtenidos para la media y el recorrido de cada subgrupo. El cuarto paso, calcular la desviación típica, que es la más importante medida del grado de dispersión de la muestra. Y la fórmula es: el sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del valor de la media al cuadrado del número de las muestras. El quinto paso es calcular los límites de control del proceso, según el tipo de gráfico estadístico. Y se puede hablar de límites de control de valores, límites de control para la media de subgrupo, límites de control para el recorrido y calcular los límites de tolerancia estadística.
conseguir la información, conseguir la información del proceso de los límites. La compañera. Ya, siga. Ay, ¿qué pasó? Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. Vamos a hablar el control estadístico de un proceso. Decimos que a veces un proceso es incapaz de cumplir con los requisitos del cliente. Cuando hablamos, cuando hablamos de la, cuando hablamos de la capacidad de un proceso, para ello vamos a entender la variabilidad natural de un proceso y el concepto de capacidad. También, también comprender, también comprender que un proceso no siempre podrá cumplir con unas especificaciones. También decimos distinguir los diferentes indicadores de la capacidad y su uso. Para ello, para ello vamos a dividir en cuatro partes. Primero, el, el control. A ver, primero, primero vamos a dividir la variabilidad de un proceso. Segundo, los límites específicos. Tercero, la capacidad de un proceso. Y cuarto, los límites de capacidad. También decimos que cada vez que se repite el proceso hay variabilidad en las distintas actividades realizadas, que a su vez generan variabilidad de los resultados. Diremos que un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes o aleatorias. Siga, compañero. Ya, la utilización de la informática en el control estadístico. La informática la podemos utilizar en este contexto de la recogida de datos, tratamiento estadístico de los mismos y presente de los resultados. Recogida de datos, lo más habitual a nivel de la fabricación es ir rellenando los datos en formularios que previamente se han creado con un procesador de texto o una hoja de cálculo. También decimos que el tratamiento de los datos de la presentación del resultado es emplear hojas de cálculo en las cuales se han definido, un ratito que quiero mover esto, que se han definido zonas para los datos o zonas de fórmulas y zonas para los resultados. Bueno, la conclusión es que el control estadístico de un proceso es una herramienta que es indispensable a la hora de controlar un proceso y poder establecer mecanismos de control que permitan regular los mismos. Todo esto con el fin de mantener los estándares establecidos y poder cumplir con las especificaciones en el proceso que se requiere. También supervisa los procesos de fabricación con tecnología que mide y controla la salida. Muchas gracias, profesora. También, por último, profesora, diremos, diremos que una variabilidad natural en un proceso, cuando la variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes
podemos establecer los límites de tolerancia atendiendo a los criterios y hablar por tanto de límites. Tenemos, en la entrada tenemos método, mano de obra, máquina, materia prima, tenemos proceso, producto y variabilidad. El resultado de la entrada es el del producto, viene siendo del proceso, del producto y de la variabilidad. Muchas gracias. Eso es todo, profesora. Gracias.